Buenas tardes, volvemos con Trabajadores Municipales en Acción, la cuarta temporada consecutiva, ya en el año 2013, y con mucha información para todos los trabajadores municipales de la República Argentina. Hoy el señor Ariel Crespo está terminando su periodo vocacional, por eso no está presente, pero el próximo programa ya va a estar presente. Hoy estamos con nuestro secretario general de los Trabajadores Municipales de la República Argentina y la provincia de Buenos Aires, Rubén Cholo García. Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Hacerte una nota a vos. Hay tanta amistad, tantos años de trabajo juntos, bueno, pero en fin, hay muchos temas para hablar. Y vamos a empezar ya con lo último que ocurrió en la provincia de Buenos Aires el pasado viernes, en la ciudad de Mar del Plata. Se llevó a cabo una reunión del Consejo Directivo Provincial donde se han terminado de resolver varias cuestiones que tienen que ver con el accionar de nuestra federación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, es como vos bien decís, el viernes 15 se reunió el Consejo Directivo Provincial con asistencia perfecta, donde se analizó, luego de tener un debate casi de 6 horas, Larguísimo, las sí. medidas a seguir a partir de este año por estos proyectos que están parados en la legislatura provincial, que es la derogación de la ley, ese famoso estatuto que has castigado de los años 90 a todos los trabajadores municipales, la ley del neoliberalismo, le decimos nosotros, y un proyecto también de paritarias provinciales. Nosotros el año pasado hemos tenido un año de conversaciones, o pretendíamos tener un año de conversaciones con legisladores, invitamos a intendentes a debatir este proyecto. Muy poca fue la asistencia. Claro, eso fue en el segundo semestre del año. Exactamente. Claro, donde se recorrió toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Luego fuimos a ver a todos los presidentes de los bloques para ver qué opinaban de este proyecto. Muchos dijeron que estaban de acuerdo, algunos, como el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Juan de Jesús, dijo que era una ley que estaba desactualizada, que fue en la época donde se achicaban los municipios, la provincia y la nación. Y bueno, a partir de ahí hubo un fuerte compromiso de la mayoría de los diputados de todos los bloques de tratar esta ley antes que se termine el periodo del año pasado, el 2012. No se llegó, entonces creemos que este año tenemos que darle una impronta distinta, creemos que este año tenemos que movilizarnos. Hubo fuertes posiciones para este plan de lucha que se va a legalizar, si esa es la palabra, el 12 de abril en el Congreso que vamos a realizar los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires en la sede del Sindicato Municipal de Avellaneda. Ahí pondremos a evaluar a todos los congresales para que seguramente a fines de abril ya estaremos en las calles. Muchas posiciones vos tuviste presentes. Sí. Se hablaba de cortes de ruta, marchas a la legislatura. Muchos no querían conformarse con estar en la puerta de la legislatura, sino que ingresar a la legislatura provincial. Tomas simbólicas de municipios, porque creemos que ya los trabajadores municipales a nivel provincial hemos esperado demasiado y hemos sido demasiado dialoguistas, pero cuando hay un dicho que dice que cuando uno no quiere, dos no pueden, ¿no? El otro sector jamás se sienta a discutir con nosotros. Esto tiene que ver, tiene mucho que ver con esta espera. Cuando vos fuiste legislador de la provincia de Buenos Aires, presentaste los proyectos de derogación de la ley 11757 y convenios colectivos y paritarias. Correcto. Bueno, esto fue 2006. 2006. 7 años. Claro. 7 años. Para todo esto, vos siendo legislador, votaste la paritaria docente. Correcto. La paritaria docente, la paritaria estatal. La paritaria estatal. Orgullosamente, como legislador y como trabajador, le dimos las herramientas a los docentes provinciales y a los estatales provinciales que carecían anteriormente de este elemento fundamental en el crecimiento de la vida institucional de un gremio, ¿no? Bueno, se le viene negando sistemáticamente a los trabajadores municipales y nosotros creemos que ya, como te decía anteriormente, las decisiones políticas no hay que esperarlas, sino que hay que forzarlas. Así que seguramente este año nos va a encontrar muy comprometidos por la lucha de la derogación de la ley de la paritaria. Yo hace muy poco tiempo, en enero creo que fue, leía en un periódico de tirada nacional
al ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, justamente hablando de las bondades de un convenio colectivo y la paritaria en la provincia de Buenos Aires para los estatales. Y ahí salí a contestarle al doctor Cuartango, donde le expresaba que dado que es verdad que este elemento necesario, la paritaria para los docentes estatales, ¿por qué no impulsa él como ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y deja de ser empleado de los intendentes para que los trabajadores municipales tengamos realmente una paritaria donde podamos discutir el mínimo de un salario y después en cada municipio, de acuerdo a la particularidad de cada municipio, podamos superar ese mínimo por intermedio de esta ley que sienta a ambas partes, a los ejecutivos municipales y a los sindicatos, para poder sacar a los trabajadores municipales de esta vergüenza y casi esclavitud en la que estamos. El otro día nuestra federación, a pedido de quien te habla, hizo un estudio sobre la cantidad de trabajadores municipales de planta permanente, trabajadores municipales contratados, mensualizados, jornalizados. Las cooperativistas. Cooperativistas. Claro. Y algunos se sorprendieron, yo tenía los números claramente, casi un 60 o un 62% de trabajadores son contratados y un 38 o un 40% son de planta permanente. ¿Qué quiere decir? Que paulatinamente desde la creación de esta ley desapareció el empleo estable en los municipios. Los trabajadores municipales que se jubilan o se mueren, lamentablemente, son reemplazados por contratos. Ningún trabajador entra por la vía de planta permanente y tiene el periodo de prueba de un año, no. Se los tiene en un constante fraude laboral, que son contratados de 10, 12, 15, hasta 20 años, y cuando los ejecutivos municipales creen que no les alcanza la plata o se asustan porque no llega la coparticipación, lo primero que hacen y toman a la mano es echar trabajadores. Y con esto crean un sistema que nosotros le llamamos sistema porque lo han utilizado todos los colores políticos, donde el trabajador cobra muy poco y tiene miedo de perder lo poco que cobra. El otro día también en estos números que he pedido, que todos los sindicatos, los más de 100 sindicatos de la provincia de Buenos Aires que están con nosotros, pasaron los salarios básicos. Salarios básicos de 1.200, 1.300 pesos, bonificaciones por fuera del salario de 300, 400, 500 pesos, creo que una de las más altas era 900 pesos. Entonces tenemos sueldos conformados de 2.000, 2.300 pesos. Cuando el mínimo vital y móvil, según la ley 2403, en la República Argentina no puede ser menos de 2.850 pesos, creo que es un número así. Hay excepciones dentro de la provincia de Buenos Aires, sí, evidente, menos mal, ¿no? que De, son 135 intendentes. Habrá 3 o 4 que tienen excepciones, ¿no? Pero la gran mayoría están en ese nivel. El otro día yo veía en un programa, y lo voy a decir, a un grupo de intendentes, el programa Dos Voces, donde hablaban de la situación nacional, y un intendente muy suelto de cuerpo, Mario Meoni, de Junín, muy opositor al gobierno, ¿no? Decía que él había acordado con su sindicato municipal, que hay que entenderlo claramente esto, ¿no? Esa lectura fina. Claro, su sindicato municipal del distrito había acordado por encima de la pauta que el gobierno estaba marcando. ¿Qué significaba? La pauta del 25%, el 22% que el gobierno había marcado como tope de paritaria. Lo que se olvidó decir Mario Meori, que él había dado un 30% y se jactaba del 30%. Lo que no dijo Mario Meoni, que el 30% era sobre un básico de 1.200 pesos. Entonces nosotros nunca hablamos de porcentaje, sí hablamos de sinceramiento salarial. No puede ser que a nosotros, los ejecutivos municipales, nos digan, el gobierno nacional no quiere dar más de 22, 23%, pero son sobre salarios de 8.000 o 9.000 pesos, claro, o 10.000 pesos. Entonces, si vemos la realidad de los trabajadores municipales, nosotros tenemos que hablar de sinceramiento salarial, porque no se puede vivir con un salario que está por debajo del límite de la pobreza, del salario mínimo vital y móvil. Entonces, esa es la realidad de los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires, y la realidad a veces se hace mucho más cruda a nivel nacional. Un tema que es importante que vos estás acá en el programa lo dejes bien en claro. Hay una visión de una parte de la sociedad que los trabajadores municipales no trabajan. Bueno,
Esto implica que el colectivo crea, el colectivo general, desde el intendente para abajo, que tienen que precarizar. Ahora, yo digo, ¿las plantas de trabajadores municipales se generan solas? No. Alguien mete trabajadores municipales y sobredimensiona a un municipio determinado. Y no son los trabajadores. Mira, los trabajadores diría, no son los culpables de este sistema. Al contrario. Pero tiene un porqué. El otro día estábamos en un programa, en una radio, en Mar del Plata, y los oyentes llamaban cuando decíamos, a veces los trabajadores municipales o estatales vemos ese famoso sketch de Gasalla que hacía la empleada estatal, ¿no? Que echaba a la gente, no la quería atender. Todo eso fue un plan orquestado en los años 90. Decían que el Estado tenía que achicarse, hoy estaban dando en algún canal todo lo que tiene que ser del Estado no tiene que pertenecer a mano del Estado, lo decía Dromi, vinieron estas privatizaciones salvajes, el achicamiento del Estado. El otro día en los cortes de luz de las empresas privadas decían estábamos mejor, la gente decía estábamos mejor con Segva. Entonces hubo una ola, no acá solamente, del neoliberalismo en todo el Cono Sur que achicó los estados. Bueno, ¿qué se convirtieron los municipios en este sentido? Los municipios a esa onda neoliberal, donde cerraron fábricas, trabajadores que se quedaban por una pequeña indemnización sin su puesto de trabajo, en muchos lugares de las provincias y del país se convirtieron en una especie de contención social en los 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que decías vos, un municipio que tendría que tener una planta de 2.000, 3.000 trabajadores tenía 5.000. Entonces, el presupuesto nunca alcanzaba. Eso se fue desvirtuando a partir del 2003 a esta parte. ¿Por qué? Porque en realidad nunca, como hasta ahora, el Estado Nacional y las provincias, desde el Estado Nacional, los municipios recibieron tanta plata como ahora. Y nunca los trabajadores municipales estuvimos tan lejos de la realidad laboral. Yo le decía el otro día, salario mínimo vital y móvil, en el 1 a 1, $200, $200, ¿te recuerdas? Ah, sí, eso fue en el 90... Sí, 96, 97. Sí, por ahí, sí, 90 y pico. Congelado casi 10 años. Los trabajadores municipales en Avellaneda teníamos 450 pesos de básico. Y un empleado de comercio ganaba 288 pesos. Hoy los empleados de comercio están, gracias a Dios, con un sueldo que están por encima de 8.000, 9.000 pesos, y los trabajadores municipales en Avellaneda, que debe ser uno de los distritos que más se gana, hay una garantía salarial de 2.900 pesos, pero estamos muy lejos de la realidad del espectro laboral. Por eso el otro día discutíamos que no hablar entre los compañeros de porcentajes. Claro, exactamente. Hablemos de sinceramiento salarial y sobre todo hablemos de la capacidad ociosa que hay en muchos que dicen ser municipales, pero cobran del erario municipal. Por esto, lo que vos hacías la pregunta, y yo me extendía, nos hicieron creer que los municipales no servimos, que los municipales somos el problema de las comunas. Y le recuerdo a la gente que nosotros estamos desde el nacimiento en un hospital municipal, en el crecimiento, unidades sanitarias, administrativo, hay profesionales, jardines de infantes, todo lo que sea municipal y para la gente que tiene menos recursos, lo atendemos nosotros. Hasta, fíjate vos, hasta después de la muerte, cuidamos al ser humano que se muere en los cementerios municipales. Y somos, en esta larga trayectoria, los peores pagos de la República Argentina. Yo digo, cuando uno habla de paritarias, y esto ya lo traslado no solamente a la provincia de Buenos Aires, porque en general, porque desde la Confederación también se está trabajando en un proyecto igualitario en todo el país, ¿no? Y recogemos que alguien dice es imposible, por lo menos el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires decía, es imposible hacer una paritaria a nivel provincial. Yo creo que no es imposible, vos tampoco crees que no es imposible. Pero yo digo, trasladando esto, la paritaria no solamente es salarial, la paritaria implica un equilibrio en la seguridad del trabajo, en la salubridad, en la ropa, en los presupuestos. Este es un tema que vos lo planteás permanentemente. ¿Y por qué marco los presupuestos? Por esto que estás diciendo del tema del personal, ¿no? Con referencia a la primera parte de tu pregunta o tu aseveración, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dice que sería imposible implementar una paritaria con
135 municipios. Yo le recordaba al ministro de Trabajo que en Santa Fe hay una paritaria y son entre municipios y comunas son 320 y funciona. Se sienta la federación, nuestra federación que está ahí, encolumnada dentro de nuestra Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, y acuerdan un salario mínimo. Y de ahí los diferentes ciudades con ese piso levantan. Entonces, como decíamos, y vos lo acabas de repetir, el problema no son los presupuestos, sino cómo se gastan, cómo se maneja esa cantidad importante de dinero que se presupuesta y se recauda en los municipios, aunque hay que reconocer también que los municipios han crecido en estos 25 años en la cantidad de servicios que dan, porque antes el municipio se utilizaba para alumbrado, barrido y limpieza y algunas unidades sanitarias, hospitales. Esto ha crecido en seguridad, el municipio es la primera frontera donde el ciudadano realmente va a protestar cuando tiene algún inconveniente, hasta con el tema de seguridad que no le corresponde a los municipios, pero las administraciones municipales reciben ese embate. Pero ¿quién pone la cara a los trabajadores municipales? Porque siempre, cuando hay alguien que se queja o en una cola para pagar las tasas o se va a quejar en una unidad sanitaria porque no es atendido, estamos los trabajadores municipales. Entonces, esta realidad nos hace decir que yo le decía la otra vez, invito a cualquier intendente a discutir sobre los presupuestos. Nosotros tenemos los 135 presupuestos y los que se armaron y los que se van a armar este año, los que ya se sancionaron, donde realmente vemos con mucho asombro cómo se destinan partidas, por ejemplo, a propaganda, publicidad y propaganda, y se destina mucha menos a lo realmente al capital humano que son los trabajadores municipales. Bueno, esas son las inequidades que sufrimos los trabajadores municipales. Y entendiendo que también el poder político, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de muchos intendentes, hace que se nos haga muy difícil que los legisladores, que son puestos por el dedo de los intendentes, quieran tratar este proyecto, ¿no? Y bueno, claro, es todo el sistema político del cual estamos Es hablando. un sistema, claro, sí. Un sistema político. Yo digo, lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires seguramente va a tener efecto después en el resto del país, ¿no? Porque tenemos 2.200 municipios en todo el país y hay 21 provincias que componen nuestra confederación, ¿no? Sí, sí. Nosotros hace un tiempo atrás, en el 2009, le dijimos a la presidenta, cuando tuvo la deferencia a instancia de Néstor Kirchner de recibir 46 dirigentes nacionales de nuestra confederación, que no conocíamos otro mejor modelo que este. Y en lo personal, desde el 2003 a esta parte, yo creo que fue un modelo que vino a cambiar el eje de las discusiones y empezó a darle a los que menos tienen. Todavía falta mucho, pero entre los que menos tienen, le dijimos a la presidenta que nosotros estamos excluidos de este sistema. Estamos excluidos por aquellos que dicen apoyar este modelo, nuestros empleadores, pero cuando vienen a los municipios, yo digo, se queman las manos aplaudiendo a la presidenta cuando habla de paritarias, cuando habla de reparto justo de la riqueza, de los elementos que nosotros queremos, pero cuando llegan a sus municipios todavía tienen esa foto colgada del neoliberalismo donde contratos basura. Hay un intendente, me voy a reservar el nombre, que se capta de hacer propaganda en la Ruta 2, un municipio diferente. En todos lados, sí, sí. Un municipio diferente, vengan a conocer el municipio. En realidad, ese intendente fue legislador con vos y firmó la derogación de la ley y la paritaria. Sí. Y hoy, del otro lado mostrador... Y alguna vez un periodista, conociendo la historia, ¿no?, le fue a decir por qué tenía este sistema, tiene casi 2.000 contratados, y se jacta de decir entre sus pares que él contrata a los trabajadores por 3 meses. Al cuarto mes le baja el contrato y al quinto lo llama de vuelta. Y le preguntaron por qué, para que sepan el valor de lo que es perder el trabajo. En esta Argentina de hoy, y se quiere mostrar distinto o pulir un modelo que él no encaja en este modelo, ¿no? Yo sé de dónde es, conozco el lugar. Los dos sabemos dónde Empieza con a drogué. Bueno, Vanessa de Berazategui elogia la lucha de García y de los compañeros, pero les pide un esfuerzo más. Correcto. Esperemos que Vanessa nos acompañe este año cuando tengamos que ir al municipio de Berazategui, cuando tengamos que ir a los demás municipios y sobre todo a la movilización que vamos a realizar seguramente en las rutas o en la misma legislatura.
De Adrogué, justamente. Jorge de Adrogué felicita por el programa y la presencia del Cholo. Diego de Lincoln coincide con el Cholo, el trabajador municipal ha tenido mucha paciencia, es hora de que nos respeten y nos den paritarias. Justamente, ese distrito no está encolumnado en nuestra estructura. Todavía. Ese distrito tiene que darse un gran debate al compañero de Lincoln. ¿Qué sindicato quieren? ¿Quieren un sindicato obsecuente como tienen hoy en Lincoln o quieren un sindicato que represente a los trabajadores? También apelo a los trabajadores municipales. Cuando los dirigentes no sirven, hay que confrontar con los dirigentes. Y si los dirigentes, como en muchos municipios de la vieja estructura, no dan elecciones, hay que denunciar o formar una entidad nueva. Nuestra federación ha crecido rápidamente desde su creación, más rápido de lo que nosotros pensábamos. Hoy representamos el 90% de la totalidad de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires y casi todos el espectro nacional, porque nuestra confederación, como vos bien decía, tiene representantes en todas las provincias y con la mayoría de federaciones y sindicatos de gran peso, ¿no? Sí, que incluso de San Luis están viéndonos, nos mandaron un mensaje, de Formosa también, de Santiago del Estero también. Bueno, Andrea de Tigre, ¿qué grado de responsabilidad tienen Cristina, Tomada, los gobernadores e intendentes en que los municipales no sean considerados aún trabajadores? Yo creo que el grado de responsabilidad tienen todos los que realmente tendrían que mirar. Por eso dije anteriormente, nunca, desde el 2003 hasta parte, se ha mandado tanto dinero a los municipios y nunca la realidad de los trabajadores municipales estuvo tan lejos de la realidad del espectro laboral argentino. Pero, ¿cuál es la respuesta? La pseudoautonomía de los municipios. Un intendente se sienta y te dice, a mí el ministro de Trabajo de la Nación no tiene nada que ver en mi distrito. Muchos intendentes se piensan que son propietarios del distrito, emperadores del distrito y tienen su regla propia. Y porque tienen 3 o 4 años más. Claro, porque te dicen, yo fui electo, y ningún funcionario, ministerios o Ministerio Nacional o provinciales, me va a decir a mí lo que tengo que hacer con mi presupuesto. Porque ya van así, mi presupuesto, mi distrito, son propiedad de muchos de estos señores, ¿no? Raúl de San Martín, ¿están decepcionados con este gobierno? Esto no es lo que yo conocí como peronismo. No, yo no. Yo no estoy decepcionado. Recién nosotros en nuestra presentación, cuando dimos la idea de armar este programa, ¿no? Que hace 4 temporadas. El cuarto periodo, sí. Pusimos todos los presidentes de la democracia en adelante. Desde mi punto de vista, del 2003 en adelante, es el mejor gobierno. Con falencias y con nosotros estamos fuera todavía del sistema, con aquellos que dicen estar cerca del gobierno, ¿no? Pero si analizamos de la llegada a la democracia, un radicalismo con Raúl Alfonsín, condicionado, todavía la mano de obra que no estaba desocupada. Un gran político, sí. Un gran político, sí. Y un hombre decente sí, también, sí. Raúl Alfonsín, llevó lamentablemente a irse antes. Después vino ese hombre que le quiero contestar, ¿qué es el peronismo? El peronismo para mí era el de Perón y Evita, porque las desviaciones ideológicas que tuvo el peronismo, sobre todo con ese personaje que vino de La Rioja, donde hizo todo lo contrario a lo que Perón hacía. Perón hablaba de un Estado fuerte, un Estado que controlara, y ese hombre hizo todo lo contrario a nombre del peronismo. Bueno, desde el 2003 el Estado recuperó esa personalidad que nunca tendría que haber perdido en la época del neoliberalismo, pero con un país totalmente distinto al 45, al 55. Entonces son fotos, realidades diferentes. Yo estoy muy conforme lo que ha hecho este gobierno del 2013 en adelante, pero le pido un esfuerzo más al gobierno de la presidenta Cristina para la creación del Consejo Nacional del Empleo Municipal Decente, inspirado en el decreto que firmó la compañera presidenta el año pasado, sí, del trabajo decente. Nosotros, los trabajadores municipales, no es que seamos nosotros los indecentes, pero tenemos un trabajo casi de esclavitud. Nos quedan 2 minutitos, acá hay un mensaje de Marcelo de Florencio Varela, que tenés que resumir en 2 minutos un montón de cosas. Pero antes que nada, toda la información de nuestra confederación la van a encontrar en www.ctmargentina.org, y ahí está toda la información en prensa de nuestra confederación. Por último, para terminar, Marcelo de Florencio Varela dice, no se olviden de nuestro intendente, que es un sinvergüenza.
Imagino que sabes, ¿no? Los acuerdos deben hacerse por provincias o por intendentes. Felicita por el programa. Dije Florencio Varela. Yo no voy a usar el adjetivo calificativo que usó perfecto, sí, el ¿no? oyente, porque yo soy el que doy la cara y el que le digo las cosas a los intendentes. Exactamente. Y el que me conoce sabe que no uso este tipo. Pero yo recuerdo que el 4 de agosto del 2011, en plena elección, proceso eleccionario, movilizamos casi 30.000 municipales a la 9 de julio para que nos atendiera Julio Pereira, presidente de la FAN. Nos atendió y dijo que en 10 días nos daba la respuesta. Todavía estamos esperando. Bueno, entonces no hablemos calificativo. Bueno, nos quedaron muchas cosas en el tintero. Nos quedó el tema internacional, que es muy importante. Ya estamos terminando. Recordamos que el tema internacional, el año pasado García fue nominado por todos los trabajadores municipales latinoamericanos para hablar en el Consejo de en el Congreso de Mundial. Durban, donde se eligió la nueva secretaria general de la ISP, donde hay más de 160 países de servidores públicos están afiliados. Rosa Pavanelli, Rosa Pavanelli, italiana. que está llegando el mes que viene. Sí, la vamos a recibir nosotros, vamos a tener reuniones con ella. Y vos fuiste el locutor. En realidad, locutor no. 5 expositores hubo, yo claro, hablé por los municipales expositor latinoamericanos. Si no, me tengo que seguir otro trabajo. nominado por que quede muy Claro. claro por todos los municipales del Cono Sur y Latinoamérica, ¿no? Es Exactamente. importante. Bueno, estamos terminando el primer programa del ciclo. Les agradecemos, gracias a la presencia de Rubén. Fue un programa, la verdad, distinto, porque somos amigos y hacer una nota a un amigo, hay un montón de cosas en el medio. Así que bueno, el próximo lunes seguramente estará Ariel Crespo y Trabajadores Municipales en Acción. Seguimos trabajando por la mejoría de los trabajadores municipales. Gracias.